Grupo conformado por Yadelvis Lechuga Ramos, Inés Cariaga Mesa, Mareleidis Echevarría, Inés Ortiz Meléndez. Tema: Evolución de la psicología. Escuelas psicológicas. Era precientífica. Antecedentes. Filosófico. Platón y Aristóteles, 427 a.C., 322 a.C. Propusieron que la psique, mente, es el origen de toda nuestra realidad, y nos permite sentir y percibir. Por lo tanto, cada uno percibe la realidad de forma diferente, de acuerdo con la experiencia. Hipócrates, 460 a.C., 370 a.C. Aportó la teoría de la personalidad, donde divide 4 tipos de humores: flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. También dice que el funcionamiento del cuerpo humano está relacionado con el estado de ánimo. Sócrates, 470 a.C., 399 a.C. Definió las primeras concepciones de sabiduría y la existencia del alma en el cuerpo humano. Estructuralismo. El método empleado en sus investigaciones fue la introspección analítica, autoexamen de nuestros propios estados emocionales y nuestros procesos mentales. Objeto de estudio es la conciencia, y la idea principal de los estructuralistas se fundamenta en el elementalismo y el asociacionismo. La mente o conciencia inmediata no es algo sustancial, sino un proceso. Los elementos simples e irreductibles sobre los que descansa toda la actividad mental son sensación, sentimiento e imagen. El estructuralismo, al basarse en la introspección como método de investigación, no dispuso de suficiente confianza o recursos que pudieran aumentar la validez de sus ideas. La observación interior variaba de unas personas a otras y dependía de la habilidad de los sujetos para convertir sus ideas en contenido verbal. De igual modo se debe a un sesgo a causa de la propia reflexión del sujeto sobre sus ideas. Los autores más representativos fueron Wilhelm Wundt, 1838 a 1920. Los autores más representativos fueron Wilhelm Wundt, 1832 a 1920, considerado el padre de la psicología experimental y creador del primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. En 1879 fecha fundacional de la psicología. La mayoría de sus estudios tenían como objetivo calcular el tiempo de reacción, tiempo que un sujeto emplea para reaccionar a un nuevo estímulo. Editó la primera revista del mundo de psicología. Escribió un libro clave en la historia de la psicología titulado Principios de la psicología fisiológica. Witted, Edward Bradford Titchener, 1867 a 1927. Fue un psicólogo británico, reconocido como el fundador del estructuralismo. Además, se le conoce como un profesional destacado que impulsó la psicología experimental, y sus investigaciones sobre las emociones y los procesos cognitivos también son muy valoradas en el campo de la psicología. Un estudiante de Wundt. Funcionalismo de 1879. Funcionalismo tuvo origen en los Estados Unidos a finales del siglo XIX como una alternativa al estructuralismo. Psicólogos de esta corriente, como Edward Titchener y William James, empleaban el método de la introspección desde una perspectiva mentalista, con el propósito de comprender cómo el ser humano utiliza los conocimientos para la resolución de problemas cotidianos y específicos. Como Darwin, James pensaba que lo que la conciencia contiene es menos importante que lo que hace. La función principal de la conciencia es elegir, orientándose siempre hacia un fin, el primero de los cuales es la supervivencia mediante la adaptación al medio ambiente. Objeto de estudio es el funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta. En sus planteamientos había afluencias darwinistas sobre la selección natural, y a conciencia sirve a un propósito. Se preguntaban qué papel tenía este funcionamiento de los procesos mentales a hora de dotar al ser humano con capacidad para adaptarse, sobrevivir y progresar. Los autores más representativos fueron William James, 1842 a 1910. Filósofo y psicólogo. Del estudio del estructuralismo, James consideró un error separar la estructura mental en partes elementales. Para él, el verdadero interés estaba en estudiar las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos. Desarrolló también una filosofía conocida como pragmatismo. En 1980 publicó sus influyentes Principios de psicología. John Dewey, 1859 a 1952. Filósofo, psicólogo y pedagogo. Sobre la base de una psicología funcional que debía mucho a la biología evolucionista de Darwin y al pensamiento del pragmatista William James,
empezó a desarrollar una teoría del conocimiento que cuestionaba los dualismos que oponen mente y mundo, pensamiento y acción, que habían caracterizado a la filosofía occidental desde el siglo XVII. Para él el pensamiento no es un conglomerado de impresiones sensoriales, ni la fabricación de algo llamado conciencia, sino una función mediadora e instrumental que había evolucionado para servir a los intereses de la supervivencia y el bienestar humanos. Esta teoría del conocimiento destacaba la necesidad de comprobar el pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en conocimiento. 1895. Escuela PSICOANALISIS. El psicoanálisis es una escuela psicológica que se originó en Viena a finales del siglo XIX. Fue fundada por el neurólogo Sigmund Freud. El psicoanálisis es una teoría que explica el funcionamiento de la mente humana y un método terapéutico para tratar conflictos y dificultades. Su objeto de estudio y análisis fue el inconsciente. Dos eran las ideas principales vinculadas a este estudio. Los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes, y los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Determinados impulsos instintivos, que únicamente pueden ser calificados de sexuales, desempeñan un importante papel en la causación de enfermedades nerviosas y psíquicas. Los autores más representativos fueron Sigmund Freud, 1856 a 1939. Médico neurólogo creador del psicoanálisis. Interesado en el inconsciente del ser humano. Utilizó la hipnosis como técnica de investigación. Asociaba los trastornos infantiles y los mecanismos de represión a las enfermedades mentales. La mayoría de sus aportaciones se fundamentaban en la teoría de los instintos donde la motivación sexual tenía un gran poder explicativo. Carl G. Jung, 1875 a 1961. Seguidor y continuador de Sigmund Freud que llegó a desarrollar sus propias teorías, son considerables sus aportaciones sobre los sueños y su análisis de arquetipos, consideradas manifestaciones de lo inconsciente. 1912. Escuela del conductismo. El conductismo en psicología comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX. Se trata de una escuela que estudia de forma experimental la conducta observable y tiene como objetivo teórico la predicción y el control de la conducta. El método de investigación utilizado es la observación y la experimentación. Su objeto de estudio es la conducta observable, abandonan el enfoque vinculado al estudio de los procesos mentales dada la imposibilidad de materializarlos y así poderlos estudiar de una manera científica, consideran que la psicología para poder denominarse ciencia solo debe dedicarse al estudio de la conducta observable. Consideran al ser humano como una suma de condicionamientos. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. A mitades del siglo XX se configura una nueva escuela de psicología con elevada repercusión, tanto a nivel de corriente como a la hora de definir los parámetros de estudio de la psicología. Sus autores más representativos fueron John B. Watson, 1878 a 1958. Psicólogo americano considerado el fundador de la psicología conductual. Consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del estudio de su comportamiento. No admitía los procesos mentales, contrario al estudio de la conciencia. Burrus F. Skinner, 1904 a 1990. Psicólogo norteamericano, diseñó sus investigaciones siguiendo los principios del conductismo. Propuso las técnicas de modificación de conducta, sobre todo el condicionamiento operante, como herramienta de cambio en las acciones humanas. Albert Bandura, 1925 a 2021. Considera que el aprendizaje vicario es aquel que se adquiere a través de la observación de las conductas de los demás individuos, produciendo que la conducta del observador sea modificada u obtenga un nuevo aprendizaje a base de la nueva experiencia observada. 1912. Escuela de Gestalt. La escuela Gestalt es una corriente psicológica que estudia cómo percibimos el mundo. Se basa en la idea de que la mente humana organiza la información visual en patrones que tienen sentido para nosotros. Su objeto de estudio han sido las leyes de organización perceptiva del ser humano. Consideran que el fenómeno psicológico es en sí mismo un todo, gestalt, que, cuando se analiza, puede correr el riesgo de perder su identidad, porque las propiedades de las partes sin más no definen las del todo que resulta. Sus ideas siguen los principios del isomorfismo y el fatalismo. Corriente desarrollada a principios del siglo XX. Los tres psicólogos iniciadores de esta corriente, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka, desarrollaron las primeras investigaciones de la Gestalt a principios de la década de 1910.
Max Wertheimer, 1880 a 1943, psicólogo alemán, considerado el fundador de la psicología gestáltica. Consideraba que nuestra percepción se basaba en una serie de leyes organizativas, las cuales consideraba innatas al ser humano. Wolfgang Kohler, 1887 a 1967, figura destacada en los inicios de la psicología gestáltica. Su aportación más relevante es el concepto de aprendizaje por insight, conocido por su experimentación con chimpancés. Kurt Kolfka, 1886 a 1941. Sirvió como sujeto de experimentos, junto a Kohler, en los experimentos sobre percepción que llevó a cabo Wertheimer, que terminaron en una concepción más holística de los fenómenos psicológicos. 1950-1960, Escuela Humanista. La Escuela de Psicología Humanista surgió como una respuesta crítica a las teorías predominantes en la psicología de la primera mitad del siglo XX, como el conductismo y el psicoanálisis, que se centraban en los procesos observables o inconscientes, respectivamente, y no prestaban atención a la experiencia subjetiva del individuo. Los orígenes de la psicología humanista se sitúan en la década de 1950, con la obra del psicólogo estadounidense Carl Rogers y su enfoque centrado en el cliente. Rogers creía que el terapeuta debía brindar una atmósfera cálida y no juzgadora, en la que el paciente pudiera expresarse libremente y encontrar soluciones a sus propios problemas. La psicología humanista se preocupa por comprender la experiencia subjetiva del individuo, su potencial de crecimiento y autorrealización, la importancia de las relaciones interpersonales, la valoración positiva de la persona y el enfoque holístico en el ser humano como un todo. Estos principios fundamentales han sido la base para el desarrollo de distintas teorías, métodos y prácticas en la psicología humanista. La psicología humanista ha tenido muchas figuras claves a lo largo de su historia, cuyas teorías y prácticas han sido fundamentales en el desarrollo y difusión de esta corriente de pensamiento. Algunas de las figuras más destacadas de la corriente humanista son las siguientes. Carl Rogers es considerado el fundador de la psicología humanista. Su teoría de la personalidad se basa en el concepto de la autoactualización, es decir, en el potencial de cada persona para desarrollar su verdadero yo y encontrar la realización personal. Rogers desarrolló la terapia centrada en la persona, que se enfoca en la comprensión y el respeto de la experiencia subjetiva del cliente, y en su capacidad de autorrealización. Abraham Maslow fue otro de los precursores de la psicología humanista. Es conocido por su teoría de la jerarquía de las necesidades, que describe cómo las personas buscan satisfacer sus necesidades básicas, como el alimento y la seguridad, para luego buscar la autorrealización y el desarrollo personal. Maslow también enfatizó la importancia de la educación humanista y la creatividad en la autorrealización. 1960. Escuela cognitiva. Una nueva corriente se desarrolla entre los años 1930 a 1960 con Donald Broadbent, Ulrich Neisser y Jean Piaget. Esta teoría se enfoca en procesos mentales como la percepción, el razonamiento, la memoria, la planificación y el lenguaje. Además, se vale de la investigación científica, como la neurofísica, la cibernética a la teoría de la información. El objetivo primordial de la escuela cognitiva es saber cómo perciben los individuos la realidad en la que están inmersos, a partir de los cambios en la información que les llegan a través de los sentidos. De forma general, los psicólogos cognitivos creen que existe un paralelismo entre el funcionamiento del computador y la mente humana. Los individuos somos un procesador activa y no un ente pasivo de respuestas. La mente consta de estructuras cognitivas que captan la información del medio para integrarla y responder de manera inteligente. La mente y la propia conciencia tienen una importancia primordial. Las escuelas psicológicas han aportado a la educación a través de teorías, técnicas y metodologías que ayudan a comprender el aprendizaje y a mejorar los procesos de enseñanza. Teorías y enfoques. La teoría del aprendizaje de Jean Piaget ha influido en la psicología educativa al explicar las etapas de desarrollo cognitivo de los niños. La psicología humanista se centra en ayudar a las personas a desarrollar su potencial a través de ideas como el crecimiento personal y la libre voluntad. Herramientas y metodologías. Aprendizaje activo. La enseñanza basada en problemas y la retroalimentación constructiva son técnicas que fomentan un aprendizaje significativo y duradero. La psicología educativa infantil ayuda a prevenir problemas, mejorar el rendimiento académico, fomentar el desarrollo socioemocional. Adaptación de métodos de enseñanza. La psicología ayuda a comprender las diferencias individuales entre los estudiantes,
como el estilo de aprendizaje, la motivación y las habilidades cognitivas. Esto permite a los pedagogos adaptar sus métodos de enseñanza para atender a la diversidad de estudiantes en el aula.